Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 5 de octubre de 2021 y esto es La Contracrónica. La inmobiliaria china Evergrande anunció ayer que suspendía la negociación de sus títulos en la bolsa de Hong Kong, exactamente. La empresa, que atraviesa una aguda crisis que está poniendo en jaque a toda la economía china, se recuperó la semana pasada en bolsa tras hacer pública la venta de parte de sus acciones a una compañía de titularidad estatal. Esto ocasionó que la agencia de calificación Fitch rebajase inmediatamente su deuda. Parecía entonces que la compañía tenía salvación y que sería finalmente el sector público chino quien la fagocitaría comiéndose todas sus deudas. Pero su situación es realmente mala. Evergrande ha perdido el 80% de su valor desde el pasado mes de enero y a estas alturas no les queda otra opción que someterse a una reestructuración completa y necesariamente dolorosa. No sabemos aún si la empresa sobrevivirá o terminará completamente nacionalizada. De una u otra manera tendrán que hacer frente a un pasivo de más de 300.000 millones de dólares y a vencimientos a corto plazo de casi 40.000 millones. La crisis de Evergrande ha llevado además a que todo el mundo inmobiliario chino se ponga en estado de máxima agitación y que amenace por momentos con hundirse. Los precios de los inmuebles han empezado a bajar de precio de un modo un tanto abrupto, afectando a otras empresas del sector y comprometiendo su viabilidad. Todo el sector inmobiliario en China está muy endeudado, también lo está de un modo más general la economía china en su conjunto. Un dato, la deuda bruta agregada del gobierno chino, las sociedades no financieras y los hogares se acerca ya al 300% de un PIB que sigue creciendo, aunque alimentado por el crédito y el gasto público. Los campeones de la deuda en una economía tan recalentada son, aparte de la propia administración pública, los promotores inmobiliarios. La vivienda en China es muy cara en relación con el nivel medio de salarios en el país. Una parte importante del mercado inmobiliario son compras cuyo único fin es la inversión, sostener, mantener y acrecentar el valor de los ahorros. La de China, en definitiva, es la historia de una burbuja que nunca explota hasta que explota. Ante algo así podríamos estar encontrándonos ahora, aunque por lo que sabemos no podemos dar absolutamente nada por seguro. El sistema financiero de China, que además de inmenso es tremendamente opaco, lleva demasiados años constituyendo una amenaza para su propia economía y, por su tamaño, teniendo en cuenta el tamaño de la economía china, también para toda la economía mundial. La agonía de Evergrande, que empezó el mes pasado, es simplemente un indicador, tal vez el síntoma definitivo. Evergrande, como os contaba en un programa que hice aquí hace 2 semanas exactamente, Evergrande es la mayor inmobiliaria del país y se encuentra ahora mismo al borde del abismo. Y es, como decía, un síntoma, un recordatorio de lo difícil que es gestionar los riesgos en los que esa economía y sobre todo los excesos de esa economía han incurrido a lo largo de las 2 últimas décadas y sus sucesivas huidas hacia adelante. El gobierno de Xi Jinping trata ahora de purgar sus pecados viendo el modo de que la empresa deje algunos impagos, seleccionados por aquí y por allá que no hagan mucho daño, pero sin poner en riesgo todo el sistema. Esta historia pone a China en el tirador y a toda su economía, y políticamente también a China la pone en el tirador y al propio Xi Jinping, y ha hecho que muchos se pregunten si la forma en la que estas cosas se afrontan en aquel país es la mejor. Todos quieren que el sistema financiero chino sea más seguro, que sea más abierto, más transparente, pero no parece que Xi Jinping quiera aplicarse, mejor dicho, ninguna de estas 3 cosas, por lo menos para resolver este conflicto. Ya veremos si por otras cosas, pero no desde luego con el tema inmobiliario y más concretamente con lo de Evergrande. ¿Por qué? Pues porque a pesar de que la crisis es voz populi y está por todas partes, se habla de ella en Estados Unidos, en Europa, en todas partes del mundo y está copando las portadas de prensa, a pesar de ello lo están haciendo todo bajo mano y procurando que nadie se entere, que para evitar el pánico obviamente y que el castillo de naipes se les venga abajo con estrépito. No quieren, en definitiva, que se sepa el modo en el que están resolviendo esto. Están administrando la información con cuentagotas
Y si os soy sincero, la verdad es que es bastante irritante, porque trato de seguir este tema lo mejor que puedo, desde que empecé a seguirlo a principios del mes pasado, y nada me cuesta hacerme con información fiable. Todo lo que hay son teletipos muy parcos en información, no sabemos muy bien hacia dónde se dirige el gobierno, en este aspecto el gobierno chino, quiero decir, y si la empresa va a sobrevivir o no va a sobrevivir. Es decir, si le consideran que es viable o consideran que es inviable y la van a dejar quebrar. Y si en el caso de que la vayan a dejar quebrar, si en la quiebra va a estar allí sosteniéndolo con una red el gobierno chino o simplemente va a permitir que quiebre de cualquier manera. Lo que convierte al sector financiero chino, no ya al sector inmobiliario, que por supuesto, sino al sector financiero en su conjunto, en una bomba de relojería es su desproporcionado tamaño, más que su opacidad. Si China fuese un país, no lo sé, del tamaño de Tanzania, pues no habría gran problema. Un país pequeñito, el problema se lo comerían ellos prácticamente entero, pero es que China es la segunda economía del mundo. Los activos bancarios totalizan unos 50 billones con B de dólares. Bien, eso es lo que vemos, insisto, porque en esto la opacidad es la norma, no la excepción. Lo que no vemos es un sistema financiero paralelo y completamente en la sombra, que es imposible de ver, yo creo que desde fuera por completo y desde dentro en buena medida. La economía china, de cualquier modo, y esto no hace falta que nos lo digan, esto se sabe, chapotea sobre el crédito fácil desde hace muchísimos años. Los préstamos a hogares y a empresas suponían en el año 2011 el 180% del PIB, una cantidad respetable. Bien, hoy se ha disparado a casi el 300% del PIB, es decir, casi se ha duplicado. Los chinos ahorran de muchas maneras, pero sobre todo comprando inmuebles, porque consideran que conservarán bien el valor en el futuro y sobre todo tienen la confianza puesta en que esos inmuebles incrementarán el valor de sus ahorros. La verdad es que no podemos acusarles de nada. Su propia experiencia lo que les dice es que la vivienda no hace más que subir de precio. Y además es que es cierto en el caso de China y de subir de precio en unas cantidades escalofriantes. Y esto desde hace ya muchísimos años. Es más, si nos ponemos en la piel de un chino, nos parecería la mejor inversión posible. Los constructores y promotores inmobiliarios, por su parte, lo que hacen es acudir al mercado financiero a pedir dinero para mantener toda esa máquina funcionando. Obtienen ese dinero y se lanzan a construir más y más. Luego, además de grande, el sistema es ineficiente en la asignación de capital, lo cual termina por frenar el crecimiento. No es este un problema, como vemos, que el mundo pueda permitirse el lujo de ignorar así a la ligera. Las empresas chinas han emitido aproximadamente $1 billón en bonos. Muchos de estos bonos, los han comprado inversores extranjeros, otros, la mayor parte, los han comprado los propios chinos, pero muchos inversores extranjeros que se han apuntado entusiastas a la fiesta inmobiliaria de China desde hace ya muchos años. Han visto que ahí se podía ganar dinero y han adquirido esos bonos. Si todo se viniese abajo y faltase liquidez, todo el mundo lo notaría. No sería algo que quedase un estropicio, que quedase limitado a las fronteras de la República Popular China, ni muchísimo menos. China, a fin de cuentas, como os decía antes, es la segunda economía mundial. Y al igual que exporta mucho, también importa todo tipo de bienes, desde materias primas hasta alimentos, y artículos de lujo que demandan las ya muy numerosas clases altas que hay repartidas por el país, especialmente en las grandes ciudades. China ha llegado un momento en el que es capaz de modular el precio de las principales materias primas. Bueno, esto lo lleva haciendo ya desde hace muchos años, pero también el de otros productos. De tal manera que si el país entrase en una espiral crítica recesiva, lo notarían las materias primas, lo notarían los países que les exportan bienes, especialmente bienes de lujo, sobre todo los países europeos. Vamos, que sería un terremoto que afectaría a todo el mundo. Evergrande es, de hecho, el emblema de todo lo que funciona mal en aquella economía. El otro día os hacía aquí un retrato de la empresa y de la situación.
Pues lo digo por si queréis darle una escuchada y os enteráis un poco con más detalle exactamente qué es lo que pasa con aquella empresa. Es una empresa inmensa, con una cartera millonaria de proyectos inmobiliarios y una deuda colosal que tiene que ir devolviendo poco a poco, pero sobre todo que tiene mucha deuda a corto plazo, deuda que tendrá que devolver en los próximos 3, 4, 5 meses como mucho. Estamos hablando de cientos de millones de euros en cada mes, en algunos casos incluso más. La nueva regulación del gobierno que os comentaba, esta regulación que busca frenar el endeudamiento excesivo de las empresas del sector inmobiliario, le ha partido el espinazo a Evergrande. Se ha visto en Evergrande porque es la más grande de todas, pero a otras que son más pequeñas y no están tan a la vista, también les ha partido el espinazo de su modelo de negocio. De hecho, Evergrande, a poco que uno se pare y observe a la empresa y observe su historia, bueno, su historia reciente, es una empresa que no conoce otra manera de hacer negocios más que pedir dinero, en grandes cantidades, por supuesto, construir y tratar de recuperar ese dinero con la venta de inmuebles, que siempre suben de precio y para cuya demanda el apetito es constante. Llegado a este punto, al gobierno chino no le queda otra que proceder a un rescate controlado de las empresas que se encuentran en problemas. Vamos, más o menos lo mismo que se hizo en Estados Unidos y en Europa hace 12 años, 13 concretamente, entre 12 y 13 años, entre el año 2008 y el año 2009. Si se las deja caer, el contagio en el mercado de bonos está garantizado y a partir de ahí ya puede pasar cualquier cosa. Una quiebra desordenada podría provocar, y creo que no exagero, la implosión del sistema financiero chino y que se perdiesen muchísimos puestos de trabajo dentro de la propia China, en un sector que no es precisamente baladí, es de hecho el primer sector de la economía china, representa aproximadamente 1/5 del PIB. Estamos, por lo tanto, ante un caso, podríamos decir, sin miedo a equivocarnos, un caso de estos de manual, del too big to fail, es decir, demasiado grande para caer. Ya se sabe, esto lo podemos bajar a la calle. Esto que suele decirse que si debes 3.000 euros tienes un problema, pero si debes 3.000 millones de euros, el problema lo tiene el acreedor. Pues en este caso sería algo muy parecido. En China este problema viene agravado por la naturaleza íntima del régimen político que impera en aquel país, ese comunismo tan extraño que tienen los chinos desde hace 40 años. Es un régimen comunista para unas cosas, para otras no lo es, pero es tremendamente opaco. Todo se hace en la oscuridad. Y no hay contrapoderes, claro, no hay prensa libre, no hay agencias reguladoras independientes, no hay tribunales dignos de tal nombre, no hay sociedad civil que exija transparencia, más allá de algunas manifestaciones puntuales cuando se ha producido una estafa. Manifestaciones que muchas veces son siempre, ya digo, una cosa muy controlada, generalmente delante de la puerta de las oficinas de la empresa que ha perpetrado la estafa y que muchas veces los propios políticos locales los aprovechan en su beneficio, estas manifestaciones, para escarmentar a los empresarios que ellos consideran que son demasiado codiciosos. Vamos, que no sabemos a ciencia cierta si Evergrande ha cumplido los últimos vencimientos, los que tenía hace solo un mes y medio, menos de mes y medio. Tampoco está claro si se respeta, por ejemplo, la jerarquía de los acreedores, o si todo viene dictado directamente desde el Partido Comunista, que decide quién cobrará y quién no, y cuándo cobrará. La sensación está tan incómoda de moverse en la oscuridad y de que todo es una gran operación política en la sombra, es la norma, es lo común. Vayamos, por ejemplo, al caso de Huarong, del que os hablaba aquí hace unas semanas. Este es un gestor de activos que en su origen fue un banco malo en la última crisis financiera en Asia. Este es de titularidad pública, que ocultó unas pérdidas de 16.000 millones de dólares, que no eran 4 billetes de 50 euros, un dineral indecente, pues las ocultó durante meses. Nadie sabía nada. Y al final fue rescatado, esto fue el pasado mes de agosto, a finales de agosto, y fue rescatado por otras empresas públicas. Bien, esto es lo corriente. Huarong es una empresa que, en fin, en otras circunstancias, pues hubiese quebrado o desde luego se hubieran conocido las pérdidas mucho antes. Tan pronto como en enero, o en febrero o en marzo, cuando se hubieran empezado a producir. Y ya el mercado hubiera hecho los descuentos necesarios.
Lo de Evergrande no ha hecho más que levantar el velo y que desde Occidente veamos al menos una parte, no todo por supuesto, pero una parte, la punta del iceberg que os decía el otro día, de un gran problema que está pidiendo a gritos reformas en profundidad. Reformas que no se limiten a rescatar in extremis a empresas quebradas, como ha sucedido con Huarón, y a rescatarla con que el rescate se produzca además con otras empresas estatales, y como probablemente esté sucediendo con la propia Evergrande. En China es urgente llevar a cabo una limpieza de las deudas incobrables. Hay también que relajar los controles de precios, incluyendo, por descontadísimo, el tipo de cambio. Hace falta más transparencia. Bueno, hace falta transparencia sin más. Sin transparencia no hay mercado. Y hacen falta tribunales independientes que hagan cumplir los contratos y que hagan cumplir los derechos de propiedad. Un sistema así asignaría mejor el capital y aminoraría muchísimo el riesgo moral. Pero nada de esto parece estar en la agenda de Xi Jinping, del presidente del país. Todo lo contrario. Quiere tener un control más directo de la economía. Vamos, algo similar a lo que hace con los reguladores, los medios de comunicación o los tribunales, que tiene un control muy directo. En algunas ocasiones, especialmente con los medios de comunicación y los periodistas, un control asfixiante. Bien mirado, ¿para qué querría Xi Jinping una economía más abierta y transparente? Preguntémonos. Metámonos, esta vez no en la piel del chino promedio, sino en la piel de Xi Jinping. Eso le ocasionaría infinidad de problemas, tanto a él como a su propio partido. Erosionaría su poder, alejaría a los inversores y dejaría al gobierno como un simple observador, no como un planificador. Y Xi Jinping viene de donde viene y está en el partido en el que está. Considera que la planificación no solo es buena, sino que además es necesaria y que el partido tiene la obligación, casi divina, si no es porque estamos hablando de un régimen que no es precisamente religioso, se diría que tiene una orden casi llegada desde el cielo, para planificar y llevar a China en una dirección muy concreta. Vamos, que no es esa la intención del presidente. Dar transparencia o abrir más la economía. Tiene en la cabeza una China todopoderosa que se sitúe en la cabeza del mundo en los próximos años y para ello cree que es necesario tenerlo todo bajo control. Que los precios de la vivienda bajen demasiado le molesta, porque eso pone en riesgo todo el sistema financiero y además enfada a quienes ya han comprado una casa. No hay cosa peor que comprar una casa por 300.000 y que esa misma casa dentro de un año valga 200.000 o 250.000. Sobre todo si alguien la está pagando con una hipoteca y ve que va a estar pagando un sobreprecio durante muchísimo tiempo. Y es lógico que bajen las viviendas en China porque en China sobran viviendas. El precio no es más que una señal que ayuda a que oferta y demanda se acoplen, pero no lo fija el gobierno en función de sus intereses, sino el mercado, o no debería fijarlo el gobierno. Es decir, debería fijarse en la interacción entre vendedores y compradores por un bien concreto. Las autoridades no quieren que se despeñen, pero están consiguiendo que se despeñen estos mismos precios. Los promotores quieren aligerar su cartera de inmuebles para conseguir liquidez a cualquier coste y devolver lo que deben, que es mucho. Algunos, según parece, están anunciando descuentos de hasta un 30% en viviendas nuevas, y esto disgusta a las autoridades del partido, porque genera malestar entre la población que ha depositado sus ahorros en una vivienda. Para evitar estos descuentos, directamente los han prohibido en algunas ciudades y han impedido que se pueda descontar en el precio de la vivienda más allá de un 15%. Y esto por decreto, claro. El partido tampoco quiere que suban demasiado para que más gente pueda comprar, pero le sienta mal que bajen. No quiere modular el precio a su antojo. Están convencidos, de hecho, de que pueden modular a placer un mercado que se les ha ido completamente de las manos, como el caso del mercado inmobiliario. Los chinos el hecho es que quieren comprar casas y no han hecho más que comprarlas en los últimos 20 años, unas veces para vivir en ellas, otras como simple inversión, para que sus ahorros crezcan, como os decía antes. Este fenómeno es especialmente acusado en las ciudades. La población urbana de China se ha disparado en los últimos 40 años. En 1980 he ido a mirar el dato y la verdad me ha llamado la atención. Sabía que había crecido mucho, pero no tanto. En el año 80 solo el 19% de los chinos vivían en ciudades.
En 2020, el año pasado, eran ya el 61%. Esa urbanización acelerada ha ido de la mano con un incremento sostenido en los precios de la vivienda, que han crecido a un ritmo de más del 10% anual en las principales ciudades. Para acometer las obras de construcción de nuevas viviendas, a menudo en rascacielos residenciales de gran altura, los promotores han pedido prestado mucho dinero. El sector, como resultado, está hoy fuertemente endeudado. Debe aproximadamente 2.800 millones de dólares, es decir, 2,8 billones de dólares, perdón, o lo que es lo mismo, el 20% del PIB. Para muchos chinos, comprar una vivienda, algo que hace un par de décadas era relativamente asequible, es hoy misión imposible, vamos. Las ciudades de China son realmente caras, incluso para los estándares occidentales. Durante muchos años el gobierno chino aplaudió este auge inmobiliario. Era uno de los símbolos externos de la nueva prosperidad. Los chinos podían comprar un automóvil, ir de vacaciones, adquirir una casa en propiedad. Aunque parezca chocante, el sueño comunista chino descansaba sobre la construcción de una sociedad de pequeños propietarios. Si levantase la cabeza Mao Zedong, se volvía de nuevo a la tumba del susto que se daba. Los nuevos desarrollos inmobiliarios trajeron también buenos tiempos a las finanzas públicas, especialmente a las municipales. La recalificación y compraventa de parcelas se convirtió en un gran negocio, que, bueno, aparte de corrupción a raudales, permitió amasar grandes fortunas, pero todos ganaban, todos estaban a gusto. La administración porque grababa esas transacciones y se llevaba su parte. Los promotores porque se enriquecían. Y los chinos de a pie porque podían acceder por fin a una vivienda. Entre 1999 y 2007, la cantidad de suelo rural transferido al uso urbano aumentó a una tasa media anual de casi un 23%, y las ventas de suelo público se dispararon en un 30% anual, de promedio. El mercado inmobiliario, de hecho, se convirtió en la palanca principal para controlar el crecimiento económico. Durante la crisis de 2008, gran parte del paquete de estímulo de casi 600.000 millones de dólares que aprobó el gobierno de Hu Jintao en aquel entonces, todavía no había llegado Xi Jinping, pues casi todo se fue al sector, o buena parte se fue al sector de la construcción. Era llamativo porque la crisis le había ocasionado una burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, que se complicó luego con otras burbujas menores en Europa. Pero claro, en aquel momento China no podía dejar de crecer por encima del 10%. Siempre tenía que ser de 2 dígitos el crecimiento. Era una cuestión política. Si el mundo se constipaba, el crecimiento entonces sería interno. 1.200 millones de personas dan para mucho. Sobre todo cuando muchas de ellas anhelan comprar una casa por encima de cualquier otra cosa. Todo fue como la seda hasta que la montaña de deuda acumulada pues es ya tan alta que desde abajo no se ve la cima. El crédito fácil que mantenía la construcción se está agotando. El acceso a los préstamos bancarios, la demanda de bonos en la propia China y en el extranjero, pues esto se ha debilitado. Se emiten muchos menos bonos o directamente ninguno para el exterior. Las ventas de parcelas para proyectos residenciales han disminuido en buena parte de las ciudades chinas. Esto por los límites de endeudamiento que ha fijado el gobierno de Xi Jinping, que quiere pinchar la burbuja de forma controlada y conseguir algo que para los españoles nos trae malos recuerdos. No iba a decir recuerdos, pero más bien malos. Aquello que decían del aterrizaje suave, del que tanto se hablaba al final de la burbuja inmobiliaria de hace 15 años. El gobierno quiere que las empresas no se endeuden. Y a un tiempo que se siga construyendo vivienda nueva manteniendo los precios. Parece la cuadratura del círculo y probablemente lo sea. Hoy por hoy existen pocas, por no decir ninguna opción, de desvincular el crecimiento económico del sector inmobiliario, y más en el estado actual de la cuestión económica, quiero decir, a escala mundial. Si el sector sufriese una corrección severa, todo, desde el gobierno central a los gobiernos locales o provinciales, pasando por las economías familiares de los chinos de a pie, hasta el mismo modelo de crecimiento del país, todo estaría en peligro. Tendrían que asumir una crisis económica, la primera en varias décadas, además. Pero las crisis a menudo son necesarias, porque reasignan los factores, redirigen la inversión donde hace falta y purgan los excesos.
Ni Xi Jinping ni nadie en el partido quiere siquiera planteárselo, ni decir la palabra maldita. Así que es probable que más pronto que tarde la realidad les termine pasando por encima. Cuesta mucho tiempo y esfuerzo ganar dinero, así que lo suyo, lo razonable es ponerlo a buen recaudo, ahorrar y que esos ahorros crezcan. Los ahorros son en cierta medida como los hijos, nos gusta verlos crecer. Se puede ahorrar de muchas maneras, una de ellas, una muy inteligente por cierto, es hacerlo con Allianz. Allianz es el líder mundial en gestión activa. Dispone de 26 soluciones de inversión distintas. Está presente en más de 70 países y cuenta con más de 20 años de experiencia en la gestión de activos. Hay más de 1 millar de expertos financieros de Allianz que te ayudarán a sacar el mejor partido de tus ahorros. Encontrarán para ti el producto que mejor se adapte a tus necesidades o, si lo prefieres, podrás gestionarlo tú mismo desde su portal online. Porque el dinero no da la felicidad, pero invertir bien sí que la da. La pregunta que muchos se hacen en este punto es ¿a partir de qué cantidad se puede empezar a invertir? Con Allianz la respuesta es muy simple, a partir de la cantidad que lleves ahora mismo en el bolsillo. No importa tanto la cantidad de dinero como que encuentres el producto que mejor se adapte a ti y a tus necesidades. Por eso, desde 1 euro al día ya podrás empezar a ver crecer tus ahorros. En el caso de que lo que más te preocupe en estos momentos sea tu jubilación, en Allianz te ayudan a planificarla diseñando un plan a tu medida para que puedas disfrutar de tu retiro a tu manera, porque cuanto antes empieces a trabajar en ella, más sueños podrás cumplir. Con Allianz, la cuestión que debes plantearte no es cuándo te vas a jubilar, sino cómo te vas a jubilar. Como líder mundial en gestión activa, Allianz ofrece fondos de inversión sostenibles y tecnológicos, así como planes de jubilación, además de un producto único, con garantía alemana, como es Allianz Perspektive. Si necesitas más información, asesórate personalmente en allianz.es o llama al teléfono 900 228 228. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Israel, que tiene una interesante propuesta fiscal. Me gustaría recordar una idea que tuvo el doctor Rodríguez Brown hace un tiempo, que era que la gente pagara todos sus impuestos pues el mismo día. Todo ese picoteo que nos hacen en las nóminas, cada vez que hacemos a la compra, cada vez que nos llega una factura de la electricidad, cada vez que llenamos el depósito del coche, pues no tuviéramos que pagarlo en ese picoteo, sino juntar la suma y aflojarla, pues no sé, el 31 de diciembre, por ejemplo, todo junto. Entonces, seguramente esta percepción que tiene mucha gente de que los impuestos los pagan los demás, pues se darían cuenta de que no es cierta. De hecho, creo que incluso que es ilegal, que me corrijan si me equivoco, que las empresas reflejen en las nóminas las cargas sociales por cuenta de la empresa que tienen que pagar por cada uno de sus trabajadores. Es decir, imaginémonos que todo ese dinero, es decir, las retenciones, la seguridad social por cuenta del trabajador y la seguridad social por cuenta de la empresa, se le ingresara directamente al trabajador y que después el trabajador en ese 31 de diciembre hiciera cuentas con la seguridad social. ¿Qué diferente sería todo? Pues es una gran idea, como todas las de Carlos Rodríguez Brown, pero no sería necesario ni llegar tan lejos. Bastaría con que los precios de venta al público, que vemos en las tiendas y los supermercados, los pusiesen sin IVA. Y que cuando llegásemos a la caja viésemos que la factura se ha encarecido sustancialmente con respecto a lo que pensábamos cuando hemos ido tomando los productos de los estantes y poniéndolos en la cesta. También bastaría con que las retenciones de todo tipo que se practican en las nóminas tuviesen que ingresarlas cada mes en Hacienda a los trabajadores. Verían entonces cómo, aparte de la faena de tener que ingresarlo en Hacienda, que siempre molesta pagar, claro, pues verían cómo su flamante sueldo de, 2.000 euros se queda un poco más de 1.300 euros después de pagar el IRPF y la cuota de la Seguridad Social. Vamos, que vería de manera muy gráfica cómo le vuelan 700 euros por las buenas todos los meses.
Con esto y con lo del IVA, no sé cuántos seguirían defendiendo tan ardorosamente los impuestos. Pero claro, ten en cuenta que hay mucha gente que vive de los impuestos, así que a esos les daría un poco igual. Otros se plantearían si realmente salen tan caras las carreteras, los colegios y el sistema sanitario. Bien, vamos ahora con Curro, que nos habla de activismo y sus excesos. Hola, Fernando. Verás, yo quisiera señalar lo que desde mi punto de vista es una contradicción. Me parece muy acertado revisar la historia cambiando un poco de paradigma. Entonces, en vez de verlo de una manera romántica, como un cuento de buenos y malos, donde unos pues, se comían a los niños crudos, mientras que otros iban saltando de nenúfar en nenúfar, cantando poesías o algo así, pues se ve más como un proceso muy complejo, con un montón de matices que se pueden analizar y es lo que se puede aprender. Entonces, es dejar de juzgar, básicamente, y empezar a analizar y a aprender. Y esto me parece una posición muchísimo más inteligente y muchísimo más útil para el oyente también. Por eso no entiendo por qué muchos medios de divulgación liberales, que además están cogiendo mucha fuerza últimamente, y yo creo que están cayendo un poco en el mismo vicio, ¿no? De repente, pues ahora ya el Estado es el infierno, el libre mercado es el paraíso, los políticos casi que le caen los chorros de sangre por la comisura de los labios, mientras que los empresarios son gente ejemplar que quieren cambiar el mundo para mejor. Y yo no te digo que sea así o que no sea así, yo simplemente creo que vuelve a ser un paradigma que no es tan útil para el oyente, ¿no? Porque también se podría mirar todo, por ejemplo, por poner un ejemplo de otra manera de verlo, ¿no? Se podría, en vez de debatirse entre el bien y el mal, debatirse entre lo inteligente y lo estúpido, ¿no? Entonces yo creo que hoy en día, pues dentro en ámbitos gubernamentales, en ámbitos empresariales, culturales, en todas partes, también en partidos políticos de izquierda, de derechas, en empresas, en grupos de, pues no sé, culturales, de escritores, también se pueden estar tomando decisiones inteligentes y decisiones estúpidas. Eh, Sin embargo, cuesta mucho encontrar a un medio que sea capaz de enfocar la realidad desde este otro paradigma, digamos, no viendo cómo es bueno, es malo, quién es el bueno, quién es malo, quién es el culpable, sino que está hecho de manera más inteligente, que está hecho de manera menos inteligente y cómo se puede aprender, analizar y aprender una vez más. Y entonces, pues simplemente quería señalar esta contradicción porque me parece interesante. Aún así, pues te lo digo a ti, que me parece que eres una de las personas que hoy en día está más cerca de este cambio de paradigma, donde, pues ya te digo, donde es más analítico y pues menos idealista, menos romántico, menos folclórico. También quisiera agradecerte muchísimo la contrahistoria sobre la Escuela de Salamanca, por fin una contrahistoria sobre historia del pensamiento. Espero que haya muchas más porque me parece un tema fascinante. Muchísimas gracias y pues no sé si tienes algo que comentar sobre esta idea, pues me gustaría escuchar lo que piensas. Gracias. Bueno, Curro, el activista no sabe de matices. Presenta sus argumentos en clave de blanco y negro sin grises de por medio. Trabajan para una causa, a menudo esa misma causa o los representantes de esa causa les remuneran, el activismo otras veces lo hacen gratis, y esa causa tiene que representar el bien sin sombra de mal alguno. Todos los que se opongan a la causa son malvados. Esa es la principal razón por la que aborrezco el activismo y me repele tanto. A mí me gusta entender por qué las cosas son como son. Una vez lo entiendo, propongo posibles soluciones, si es que las hay, que no siempre las hay. Así es como miro el pasado y el presente. En el caso de la historia, huyo del presentismo siempre, es decir, de traérselo todo al presente y ponerse a juzgar con los valores del presente. Y en el caso de la actualidad, trato de evitar a toda costa el activismo. Tengo mis ideas, naturalmente, que son públicas y no las escondo en ningún momento, pero no consiento que esas ideas interfieran en los hechos. Si un hecho contradice una idea preconcebida que tengo, cambio de idea, pero no elimino o modifico el hecho. Bien, vamos ahora con Borja, que continúa con el tema este de las etnias, del que hablábamos ayer. Hola Fernando, buenos días. Bueno, en primer lugar, saludos a todos, enhorabuena por tus programas. Veo que cada vez eres más prolífico, y no solamente en todos los canales, sino también escribiendo libros, enhorabuena. Quería
decir que, bueno, en cuanto a las razas o etnias, etcétera, o distintas variaciones entre nosotros los humanos, por aportar algo de un campo que no es el mío, y lo digo con honestidad, recuerdo haber leído, no sé si en algún libro o me parece que en algún documental o quizás visitando algún museo o algo así, y hace años. Bueno, el caso es que el razonamiento este me gustó, ¿no? Que bien, teniendo en cuenta que el Homo sapiens se generó en África, ¿no? En el altiplano, lo que ahora es entre Kenia y Etiopía, y de ahí se expandió por todo el continente africano y luego se expandió por todo el mundo. Y al expandirse por todo el mundo, o sea, hace un par de millones de años, ¿no? No, perdón, hace unos 20.000 años por ahí, ¿no? Eh, bueno, al expandirse por todo el mundo, pasó por toda la zona de la península de Sinaí, el desierto, el Oriente Medio, etcétera, y a partir de ahí tener que expandirse por el resto. Y como esos son pequeños grupos humanos y han tenido que ser varias generaciones y ha habido endogamia entre ellos bueno, endogamia o por lo menos unas tribus relativamente pequeñas y no comparado con todo lo que se ha podido quedar en África, el resultado es que el resto del mundo fuera de África nos parecemos genéticamente mucho más entre nosotros que o dicho de otro modo, que en África puede haber mayores variaciones genéticas entre unas tribus y otras, o entre unas zonas de África y otras, que lo que hay en el resto del mundo fuera de África, que nosotros podemos estar mucho más parecidos unos de otros. Así que diferenciar genéticamente un vasco de un andaluz o de un mongol casi es bastante absurdo. Lo cual, bueno, de todas formas, tampoco me parece que llegue este tema a ninguna conclusión o a algo nada útil. Solamente para los de Estados Unidos, que cuando vas a rellenar un formulario te preguntan qué raza eres, ¿no? O qué etnia eres, y lo cual me parece un poco absurdo, porque al final estamos todos bastante mezclados, ¿no? A lo largo de toda la historia, con todas las civilizaciones que han pasado y se han movido de un sitio a otro, estamos todos muy mezclados, ¿no? Nuestra especie, Borja, es muy poco diversa desde el punto de vista genético, por dos razones fundamentales. La primera, porque provenimos de muy pocos individuos. Comentaba el otro día en la contrarréplica el domingo que en el Paleolítico Superior la población humana rondaba entre los 2 y los 4 millones de individuos. Pues bien, de esos 2, 3 o 4 millones de personas provenimos todos. El Paleolítico Superior está muy cerca. Desde el punto de vista cronológico, es apenas 10 o 12.000 años. Teniendo en cuenta que nuestra especie tiene unos 200.000 años, pues es poco tiempo. Pero la verdadera explosión demográfica ha tenido lugar en los 2 últimos siglos, en los que hemos pasado de unos 700 millones de habitantes a más de 7.000. 10 veces más en muy poco tiempo. Apenas 250 años. Todo muy reciente, como ves. Esa es la primera. La segunda es que los humanos tenemos mucha proclividad a mezclarnos entre nosotros. Vamos, que somos una especie muy promiscua. Las comunidades humanas desde la prehistoria se han mezclado continuamente. Se cree incluso que con los neandertales, otra especie de homínidos muy cercana genéticamente al Homo sapiens, con los que nuestros ancestros convivieron y naturalmente pues se mezclaron. El resultado es que la variedad racial es muy pequeña. Los seres humanos somos todos físicamente muy parecidos. Si nos comparamos con el perro, por ejemplo, podemos comprobar que el perro doméstico, es el Canis familiaris, tiene una diversidad muy grande. Los hay de todos los colores y tamaños. Vamos, caray, compara un gran danés con un caniche. Nada parecido sucede entre los humanos, que hasta en la talla somos de promedio muy uniformes. Gracias a eso, entre otras cosas, pues los automóviles se pueden hacer estándar, las bicicletas, los asientos en un avión. Imagínate que tuviéramos unas diferencias de tamaño como tienen los perros. Habría que tener aviones para unos humanos y aviones para otros humanos. Habría bicicletas no de 3 tallas, como se hace ahora, ¿no? Para niños, jovencitos y mayores, sino de, qué sé yo, habría 30 tallas diferentes. En fin, vamos a seguir, vamos ahora con Alberto, que pregunta por los derechos humanos. Hola Fernando, mira, se está usando últimamente mucho los derechos humanos como un argumento en cualquier discusión. Parece que vale tanto para rotos como para descosidos. Entonces me gustaría que explicases un poco qué es esto de los derechos humanos, cuál es su origen, qué hay en los derechos humanos y qué no hay. Muchas gracias.
Los derechos humanos son los derechos inherentes a toda persona por el mero hecho de serlo. Se adquieren al nacer y son o deberían ser irrenunciables e irrevocables. Lo que entendemos por derechos humanos en nuestra época es básicamente la evolución del justnaturalismo, que es una corriente filosófica muy antigua que postula la existencia de una serie de derechos que están unidos a la naturaleza humana. Lo que se hizo a finales del siglo XVIII, coincidiendo con la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa, fue positivar esos derechos en cartas que los reconocían y obligaban al legislador a tenerlos en cuenta, ya no violentarlos bajo ningún concepto. En el caso de los autores de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, esos derechos son verdades evidentes, es lo que aparece, y claro, por lo tanto, como son verdades evidentes, son indiscutibles. En Francia lo que hicieron fue redactar una declaración explícita de derechos humanos, bueno, más concretamente del hombre y del ciudadano, que se aprobó en la Asamblea Nacional en 1789. Luego ya en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial y de todas las calamidades que acontecieron en aquellos años, lo que se hizo fue una Declaración Universal de los Derechos Humanos, que adoptó Naciones Unidas como uno de sus documentos fundacionales. Creo que todos los estados del mundo los suscriben esta Declaración Universal, incluso la transponen a sus legislaciones. Claro, otra cosa distinta es que la respeten, pero bueno, siempre queda bien abrazarse a ellos, es muy retórico, ¿no? Especialmente cuando no se tiene nada más que decir. Claro, y además luego, ten en cuenta, Alberto, que es una postura muy cómoda. A fin de cuentas, ¿hay alguien que se oponga a los derechos humanos? Yo desde luego no conozco a nadie. Bien, pues ya vamos a terminar, vamos con Pizarro, que nos habla de impuestos, pero no de impuestos en España o en México o en Argentina, sino de impuestos en Estados Unidos, donde el problema, por cierto, persiste. Ante un consenso entre el gobierno y parte de la oposición acerca de la conveniencia de un gasto extraordinario en infraestructuras que favorezcan la dinamización económica del país, surge el veto por parte de un sector del partido gobernante para bloquear tal iniciativa por intereses sectarios. Independientemente de que pueda uno alegrarse de que unos intereses particulares bloqueen un aumento del gasto público, o de que uno se aflija por ver una propuesta con interés general bloqueada por unos intereses particulares, la lección es que el interés general y la representatividad son conceptos de trile para los votantes, pero que la realidad política coincide con ellos de manera inesperada, jamás intencionadamente. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, damos por concluida la contracrónica de hoy, que es 5 de octubre, y os invito a que regreséis por aquí mañana.